Aquí tenemos un ejemplo de una simulación de carga y descarga de una CNC. En este caso, esta simulación está hecha sin física en los componentes, es decir, todos los componentes de la simulación están con física inactiva, de manera que para moverse lo hacen a través de bloques de line mover en el componente inteligente o a través del attacher, ¿vale?, de la herramienta del robot. Entonces el motivo es, pues bueno, por una parte, para que sea un ejemplo distinto y porque os encontraréis pues muchos ejemplos de este tipo en tutoriales de internet. Y además, pues en este caso, si hacemos la simulación como dinámica, ¿vale? Veremos que pues no acaba de funcionar perfectamente, ¿vale? Porque cuando llevamos la pieza hasta la mordaza, cuando la captura, si está como dinámica, pues no se llega a capturar. Y además los cambios en la física de las piezas, si lo adjuntamos aquí a la mordaza, pues los cambios de física también hacen que el comportamiento no sea el correcto. ¿Vale? Pues es un ejemplo bastante complejo para funcionar con física. Entonces, bueno, ahora veremos que por una parte la CNC está obtenida aquí de complementos robot apps, ¿vale? Si hacemos una búsqueda aquí, ¿vale?, y ponemos CNC, pues nos va a salir este componente, ¿vale? CNC, y aquí tenemos el CNC Machine, es esto de aquí. Y entonces, ¿vale?, con esta CNC, lo bueno que tiene es el hecho de que, como vamos a ver, ya viene el componente inteligente con todos los bloques para ponerla en marcha. Entonces, es una ventaja. De hecho, bueno, tiene aquí hasta las opciones para abrir la mordaza, por ejemplo. Este es para abrirla, ahora la tenemos abierta, y este es para cerrarla. Vamos a ver, por ejemplo, que aquí al cerrar la mordaza vemos que estas piezas se cierran y aquí las tenemos abiertas. Cuando pongamos en marcha la máquina, veremos que se cierra la puerta, ¿vale?, y transcurre un tiempo hasta que se vuelve a abrir, que es el tiempo de proceso. Entonces, además tenemos el componente inteligente de la alimentación de piezas de cinta de entrada. Entonces es similar al que hemos visto en un ejemplo anterior con las cintas. Entonces hace una alimentación, vale, con una cadencia establecida con este timer siempre que esté activo, y bueno, proporciona piezas, en este caso, ¿vale?, no tienen comportamiento físico y son transitorias. Estas piezas se encolan, ¿vale?, y además habrá un linear mover que será el que se encargará de mover las piezas que estén encoladas. Con esto, ¿vale?, tenemos lo que es la entrada de piezas y además tenemos aquí lo que es la cinta de salida. Hemos visto ya la CNC y la cinta de salida. Lo que tenemos en este caso es que hay un line sensor, que es este de aquí, ¿vale?, este de aquí, que cuando le llegue una pieza, ¿vale?, la pieza que le llega, al cabo de un tiempo, la encola y se pone en marcha el line mover, ¿vale?, hasta que desaparece la pieza. Entonces, ¿qué más nos queda? La herramienta, en este caso lo que he usado es la pinza, porque las piezas que vamos a recibir son cilíndricas con un hueco y bueno, pues en este caso, a ver, cerramos, y esta pinza, cuando la tengamos activa, lo que va a hacer es abrir los dedos y va a capturar la pieza por la parte interior. De esta manera vamos a ver el funcionamiento. ¿Vale? Entonces, ahora si ponemos en marcha la simulación, hay que asegurarse que en Rapid, bueno, vamos a ver primero el código Rapid. Lo que tenemos es, comprobamos que la mordaza está abierta, ¿vale?, y que la CNC
está lista y a partir de ahí, pues cuando tenemos una pieza lista para, para ser llevada hasta la CNC, ¿vale? Nos desplazamos hasta la vertical, capturamos la pieza, la llevamos hasta la CNC y a partir de ahí, cuando esté la CNC lista, nos introducimos dentro de la CNC, liberamos la pieza, activamos la mordaza, liberamos la pinza y salimos de la CNC. Activamos el proceso, en este caso con un pulso, y esperamos hasta que la CNC está lista. Y después, a partir de ahí, una vez ha terminado, seguimos ya con la recogida de la pieza, activamos la pinza, ¿vale? Abrimos la mordaza y cuando la mordaza está abierta, entonces ya salimos y vamos hasta la cinta de salida y pues hacemos un reset de la pinza para liberar la pieza y con ello ya salimos. Entonces, en la lógica de la estación, vamos a ver la simulación lógica de estación, ¿vale? Lo que tenemos aquí es la CNC que tiene las salidas de información hacia las entradas de la controladora. Tenemos las salidas de la controladora para indicarle pues, que tiene que poner en marcha la máquina, que tiene que cerrar la mordaza o tiene que abrirla. También la activación de la pinza, que será la que haga el attacher y el detacher de lo que es la pieza, ¿vale? Que es esta. Que esto también ya lo hemos visto. Y con ello, a ver, el código RAPID. Bueno, y con ello ya va hasta la cinta de salida, deja la pieza y volvemos al punto de inicio. Vamos a ver el funcionamiento de la simulación. En el simulador, ¿vale? Le damos al play, ¿vale? Hay que asegurarse que en Rapid, ¿vale? Tenemos el puntero de programa en main. En este caso vemos que ya sale la pieza. Cuando llegue hasta el sensor, activaremos el movimiento del robot. A ver, simulación. Aquí captura la pieza. La lleva hasta el interior de la CNC. Mientras tanto nos ha generado otra pieza. ¿Vale? Como tenemos una lista ya no nos va a generar más. Salimos de la CNC. Ahora se ha puesto en marcha, se ha cerrado la puerta y se ha puesto en marcha el proceso de fabricación. Ahora ya ha terminado, se abre la CNC, se introduce de nuevo, captura la pieza y ahora la llevará hasta este sensor que cuando la detecte la va a encolar y al cabo de unos segundos, ¿vale? Se va a mover hasta este sensor de aquí que la va a destruir. Vale, vamos a ver que ahora está en movimiento y ahora el robot, como tiene otra pieza lista, ¿vale? Se va a por la nueva pieza y sigue con el proceso. ¿Vale? Para capturar los puntos, igual que he explicado en el ejemplo anterior, hay que generar una pieza que no sea transitoria, parar el proceso y cuando la pieza esté en su posición, capturar los puntos. Pues en este caso en el centro del hueco y en la vertical. ¿Vale? Entonces ahora se introduce. Saca la pieza. Y ahora vendrá por la siguiente. Vamos a ver que ahora lo que hace la pinza es introducirse dentro de la pieza, ¿vale? Y abre los dedos, con lo cual pilla la pieza y se la lleva hasta la CNC.
¿vale? Cuando paramos, es importante el restablecer, porque bueno, cuando paramos la simulación a mitad de funcionamiento, es habitual que las señales se queden en su estado original, es decir, algunas se quedarán activas. Si hay aquí una pieza, por ejemplo, este sensor se quedará como activo, aunque la pieza desaparezca. Entonces es interesante el tener una posición a la cual volver, ¿vale? Con el estado de los sensores tal y como debería estar, ¿vale? Entonces, y además cuando empecemos la simulación, pues tener en cuenta que si el puntero programa no lo tenemos en su sitio, pues llevar el puntero programa al inicio del programa, ¿vale? Y con esto pues podemos hacer las simulaciones sin problema.